nos ayudes a comprender tu amor, tu voluntad, tu proyecto de redención y de santificación en nosotros y en el mundo entero. Ayúdanos, Señor, a que a través de esta bendición que hemos recibido, nos ayudes a también ser bendición para los demás y que tu reino primero se construya en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en México y en el mundo entero. Nos queremos unir al Kairos para que que esta fusión pueda caer en toda la creación, pasado, presente y futuro. Y que tu Espíritu Santo, el encargado de nuestra santificación, también obre en toda la creación. Amén. Vamos a ver las conclusiones del libro que estábamos compartiendo acerca de la biografía de Luisa. Y la última parte trata acerca de qué le dice Luisa al hombre de hoy. Entonces vamos a dar la siguiente diapositiva, por favor. Dice, Luisa es una persona extraordinaria cuyo camino con Dios fue extraordinario. Entonces nosotros vemos que desde el Génesis Dios empieza a hablar acerca de que el hombre es imagen de Dios. O sea, nosotros vemos que desde la creación el hombre, o sea, Dios hizo que el hombre fuera creado a su imagen y semejanza. Y eso nos da a nosotros algo maravilloso. Es el poder estar como en su gracia. Entonces, pues bueno, es a partir del Génesis, nosotros vemos el hombre está llamado a esa comunión con Dios. Es el único ser capaz de entrar en comunión con Dios. O sea, sí, toda la creación tiene que ver con su obra, con su proyecto, pero ningún ser creado tiene esta capacidad de entrar en comunión profunda y de alguna manera perfecta con Dios, más que el ser humano. Entonces, vemos que los caminos de esta comunión son muy diversos según el alma. De hecho, eso yo lo escuchaba desde el seminario, nos decían que la santidad es tan original o tan variada según la variedad de personalidades que existen en la tierra. Entonces, no hay como una santidad específica. O sea, el camino de Luisa es particular y nuestro camino a la santidad es particular. Entonces, hay demasiadas formas y por eso lo puse con diferentes flechas y caminos. Bueno, el sol del divino querer es el mismo. Los caminos son diversos. Cada quien según su personalidad, según su historia, según sus dones, según sus talentos, es la manera en cómo vamos a llegar. Unos pueden ser más directos, otros pueden ser como más curviados, ¿verdad? Depende, cada flecha también es diferente, cada camino es diferente, pero al final como el querer es el mismo de Dios, es su voluntad. Y entonces Dios va a utilizar nuestros talentos, los mismos talentos que Él nos dio, es que nos está ayudando a desarrollar para que sea en nosotros, ¿ok? Para que nosotros seamos santos como Él es santo. Entonces, pues bueno, así les dije, todos los caminos son diversos, pero lo que unifica a los hombres es Dios, su divino querer y el llamado a la santidad. Entonces tenemos el mismo objetivo todos. Todos tenemos como la misma meta, la santidad, el cielo. Los caminos varían y vemos por eso una diferencia abismal, bueno, entre la santidad abismal, pero no por eso diferente en santidad, o en grado sí se puede, pero en santidad, por decir, Luisa, el padre Pío de Pietrelcina, Carlo Acutis, que ya va a ser canonizado. Entonces, y así muchos santos que San Luis María Griñón de Montfort, cada uno tuvo los suyos según los dones que Dios le dio. Entonces, bueno. Los escritos de Luisa tienen un mensaje por difundir, porque tienen algo que enseñar. Bueno, es como ya lo conocemos, lo que estuvieron viendo a lo largo de las pláticas que se le estuvieron dando. O sea, es un mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, que aunque lo ponga de manera como específica y concreta, la manera en que nos va a llegar y que nos va a cambiar es diferente. O sea, su transformación es única en cada uno de nosotros. Pero ese mensaje tiene que llegar a los demás, tiene que llegar a nosotros, lo tenemos que hacer vida a nosotros. Entonces, lo que hizo como extraordinario esto fueron las virtudes que Dios fue haciendo en Luisa. Eso es como lo atrayente también de la vida de Luisa. O sea, el hecho,
lo que Dios hace con ella. No tanto es ella misma, sino lo que Dios ha hecho en ella es lo que hace que sea como atractivo decir. Es como cuando ves una persona que hace mucho no ves y de repente ves a esa persona totalmente diferente y cambiado y dices, oye, ¿qué te pasó? Pues fue Dios. O sea, fue Dios quien tocó mi corazón, quien hizo su obra y que me ha hecho diferente. Pero sí hay una distinción de ver una persona que hace, bueno, que tiene lo suyo, pero luego lo llegas o la llegas como a tratar de nuevo y ves como ese algo que tiene que, y por eso es maravilloso que se represente el Fiat con un sol, porque al final es algo, es un brillo que es como una luz que se percibe, que no se ve, pero que se percibe, pero esa luz es de Dios, esa luz es divina. Y que se siente, porque todos somos seres espirituales, y que eso espiritual se comunica. Claro, también esto lo tenemos que tener en cuenta para el mal, porque cuando una persona entra a algún lugar y se siente una vibra extraña, bueno, vibra se suena muy New Age, ¿no? Pero sería como muy, como una sensación extraña de que algo está pasando aquí, algo no está bien aquí. O sea, ustedes vayan a lugares que no se vive la palabra de Dios y se siente algo que dices, aquí no está Dios, aquí se siente algo que no es Dios, totalmente diferente a Dios. Y por eso a nosotros nos sorprendía mucho que en el seminario decían, entraba la gente, se respira una paz. Y ojalá que, digo, sí, y sí, porque obviamente ahí todos los días se hace oración, se celebra la Eucaristía y también cuando venimos aquí al templo, a la casa de Dios, al Santísimo, a la capilla del Santísimo, se siente que estamos en Tierra Santa, no tanto por el lugar, sino por la presencia de aquel que está, ¿no? Entonces, vamos a ver el contexto también de nuestra historia. Este libro hablaba mucho acerca de que siempre se nos ha presentado como, por decir, si nosotros vemos las películas de los santos, siempre nos lo presentan como casi siempre, como santos desde el principio. El único, yo creo que de las únicas películas que he visto así como muy claro y muy concreto es San Agustín, que era un despapalle. Yo creo que es el único, pero todos los demás como que, aunque sí tienen sus pequeños errores, como que ya los presentan como personas, pues, wow, ¿no? De admirarse. Entonces, claro que al final van presentando a una persona que dices, oye, pues yo no soy así. Y para ser así, pues no, o sea, como que no muestran ese proceso que Dios tuvo con ellos, que los hizo ser como fueron, ¿no? Entonces, a veces pareciera ser que entre nosotros el desánimo de decir, pues está bien canijo, o sea, está bien difícil, porque nos están presentando a santos que lograron tantas cosas y yo apenas batallo mucho porque critico mucho, porque mi manera de hablar todavía no es tan santa, porque mi manera de expresarme y de hablar del otro o etc. no es tan no agrada a Dios. Y ellos ya tenían el don de bilocación y el don de lenguas y el don de no sé qué y tenían. Me explico. Y nosotros quedamos así como que yo apenas voy luchando contra la vecina que es muy, que me desespera y que es bien así, o con el vecino, con el amigo, con la pareja o con los hijos. Y entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta, dice, es que no se habla de la mística de lo cotidiano. O sea, de cómo ese proceso, por decir, nosotros en los escritos de Luisa tenemos la dicha de que se nos fue hablando de este proceso gradual que tuvo Luisa con Dios, o que Dios tuvo con Luisa, porque Dios es el importante, que Dios tuvo con Luisa, y cómo la fue llevando poco a poco a que, como quiera, los escritos de Luisa empezaron desde un nivel pues ya también muy avanzado, ¿verdad? Pero al final se presenta como alguien que todavía tiene como sus complicaciones y que nosotros también podemos tener eso en nuestra historia. Entonces, como que no olvidemos que también está la mística de lo cotidiano. O sea, a veces pareciera ser que nosotros nos queremos ir a la mística que tuvo Luisa, pero no sabemos si ese es el don que Dios vaya a querer para nosotros, que igual lo podemos tener. No lo dudo, Dios es maravilloso y tiene muchos dones, pero igual y no es la manera en que nosotros, porque eso sí les digo, Dios no nos va a dar dones que no nos lleven a la santidad. Y si hay un don que me va a llevar a tener, por decir, eso pasó, no me acuerdo con qué eh, mística, que empezaba a ver como que pues tenía el don de revelación y muchas cosas y podía, pero empezó a salirse de la iglesia, empezó como, no, es que empezó a desobedecer a su confesor
y luego después, por desobedecer a su confesor, empezó a perder los dones. Porque esos dones no lo estaban llevando a una santidad y una comunión con la iglesia. Les debo el nombre, pero sí recuerdo que esto lo sé desde chiquito, ¿eh? No fue de que les voy a inventar que pues no, esto lo sé desde chiquito, no me acuerdo creo que ni siquiera ella es santa, ¿eh? No sé si al final se convirtió, si es un proceso de canonización, o se vuelve al redil, no lo sé. Pero incluso una persona que tiene dones, porque los dones se nos dan de manera inmerecida, o sea, no sabemos si esos dones, a veces Dios sí nos puede llevar, pero el mal va a hacer todo lo posible porque esos dones que Dios nos dio, nos lleven a la perdición. Pero si para Dios es una certeza que un don no nos va a llevar a la santidad, no nos lo va a dar. Nos va a dar lo justo necesario para la santidad. Entonces eso lo tenemos que tener como muy en claro, porque a veces nosotros somos humanos y estamos sujetos a estos vaivenes de la vida. Entonces, claro, puede llegar un momento en donde podemos ser como Luisa y el Señor nos va a derramar de dones. Y eso es lo ideal, pero al final estamos en esa lucha. Estamos como en ese vaivén de repente muy bien, muy bien, muy bien, y luego de pum, de repente muy mal, muy mal, muy mal, y otra vez de repente muy bien, muy bien. Claro, la confesión siempre ayuda a volver hacia el pico, ¿no? Hacia Dios y a los sacramentos. Pero llega un momento en donde el mal es tan sutil y es una estratega que a veces sin darnos cuenta nos vamos en picada. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, en donde tenemos que otra vez decir, bueno, Señor, estoy en vigilancia continua para que esto siempre esté y que tenemos que tener mucho cuidado porque al final uno puede creer que sigue en la cima, pero luego no sabe que está bajando y se cree que no necesita cambio y no. ¿Sí me explico? O sea, es como que algo muy, muy delicado y que nos puede pasar a nosotros, que se necesita un proceso gradual, un proceso de crecimiento y que ese proceso de crecimiento, Dios como es el mismo que lo lleva a buen término. No somos nosotros. Y si nos despegamos de Dios, pues nos va a ir mal, ¿verdad? Pues, muy bien. Entonces, pues bueno, ¿a qué quiero llegar con esto del contexto histórico? Que nosotros no nos centremos como en esto de los santos, porque a veces pareciera ser que ya podemos tener la santidad y el don del divino querer así, y que una de dos nos puede llevar a dos riesgos. El riesgo de hacernos creer que ya tenemos el don tan rápido y no es cierto, o desanimarnos porque como ya lo debemos de tener y no lo tenemos, nos desanimamos y nos echamos para atrás. Entonces esos son los riesgos. Entonces pasa con el don del divino querer y pasa también con la santidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que todo tiene su proceso, un proceso entre más lento y más se vayan construyendo las bases, va a ser más difícil que yo esté en este vaivén. ¿Ok? En este vaivén de sub y baja. Entonces, entre más vayamos en este proceso, creciendo de poco a poco, gradualmente, que es como pasó con Luisa, que fue trabajando todo ese tiempo. Entonces, así en nosotros también va a ser mucho más difícil. Es como si vamos creciendo y las caídas ya no van a ser hasta abajo, van a ser caídas que vamos a estar así, ¿no? Subiendo y bajando. Pero sí tener mucho cuidado porque si nosotros creemos que el don del divino querer y la santidad son así, como que de inmediato, como las películas o como nosotros lo creemos del don del divino querer, realmente vamos a estar así. ¿Ok? ¿Sí me explico? Pues espero que me dé a entender. Bueno, otra de las cosas que me faltó mencionarles es que Jesús le dice a Luisa que quiere hacer de su alma su casa sagrada, su lugar sagrado. Entonces, bueno, tener en cuenta, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que nosotros sea esa casa sagrada? Primero, quitarnos las estructuras de pecado que tenemos en nuestra vida y que destruyen el proyecto de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Yo les decía por decir ayer que nos tocó en el Evangelio el Padre Nuestro, me dice más o menos como una explicación de las 7 peticiones del Padre Nuestro y sobre todo la de líbranos del mal, esta parte, esta petición de líbranos del mal. Tertuliano hablaba de que, bueno, sí creo que es santo, San Tertuliano hablaba de que el mal, a veces nosotros cuando decimos líbranos del mal, nos referimos primero al mal externo, al mal que está afuera, al mal que no tiene que ver conmigo, que puede venir y me puede afectar. Pero Tertuliano decía que es el mal que también incluye el interior. ¿Por qué? Porque aunque el mundo sí está influenciado un poco por el mal, porque lo vemos en la palabra de Dios, Satanás es el príncipe del mundo, está gobernado por los hombres.
Entonces, ¿qué pasa? Que el mal en los hombres se ha vuelto una fuerza destructora contra el proyecto divino de redención y de santificación. Entonces, antes de que ellos se hicieran esa fuerza destructora, primero se alejaron de Dios. Entonces, es el mal interno, el que tenemos nosotros, que luchar, ese líbranos del mal, es del externo y del interno. Porque si antes de ser esa fuerza destructora, nosotros nos alejamos de Dios. O sea, es eso que nos lleva a esas tendencias o la concupiscencia o lo que gusten llamarle, que nos alejamos de Dios y que nos vamos haciendo esa fuerza destructora nosotros mismos contra el proyecto de Dios en mi vida y en la vida del otro. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta como esta situación, ¿no? De purificarnos de las estructuras de pecado de nuestra historia y que cada vez que recemos el Padre Nuestro, además del fiat divino de hacerlo vida, es también pedir todas estas peticiones, sobre todo al último, de líbranos del mal, es también pedirle que nos libre del mal interno, del mal que nos lleva después a ser fuerza destructora contra el proyecto divino y de salvación. Después de que nos purificamos de esas estructuras de pecado, es seguir a Cristo para imitarlo, o sea, conocer a Cristo. ¿Cómo podemos imitar a Cristo? Bueno, primero lo tenemos que conocer. Nosotros no podemos imitar a quien no conocemos, ni podemos amar a quien no conocemos. Entonces tenemos que ir conociendo a Dios. Y eso es algo que a mí me gustó mucho, que el padre, doctor Januzzi, habla acerca de los escritos de Luisa. O sea, nosotros tenemos la revelación y la Sagrada Escritura. Y eso tiene que ver con la carta pastoral. Entonces, la Sagrada Escritura y la revelación es como una flor. Es una flor, haz de cuenta, así lo presentaba él. Y los escritos de cielo es como si nosotros pusiéramos una lupa en esa flor. Si nosotros prescindimos de la Sagrada Escritura y nosotros nada más nos vamos con esos detalles, nosotros con nuestra mala inteligencia o limitada inteligencia, vamos a ir creando algo que dista mucho de la flor. Entonces, si nosotros no conocemos la flor y la conocemos así a simple vista, o sea, de que en su tamaño normal, si yo le pongo la lupa voy a saber en qué parte estoy, pero si yo me voy directo, sin conocer la revelación, a como querer conocer el libro del cielo, yo voy a crear, mi mente va a crear, no esa flor, va a crear una deformación, una defecio de flor. Entonces, porque yo no estoy viendo la hoja, ¿sí me explico? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por eso mismo la carta pastoral, de no tomar referencias extrañas más que de la Sagrada Escritura y del Magisterio, porque si no lo que nosotros vamos a crear de los escritos del cielo es una defecio espiritual que dista mucho o va a distar de lo que es en verdad la revelación y esa flor hermosa que Dios ya nos dio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Todos podemos caer en eso. Entonces, bueno, cierro. Entonces, es conocer a Cristo primero para poder imitarlo y después de que ya lo conozco, ya lo imito, ya lo amo, dejar que Él sea en mí, dejarlo entrar y que Él sea el que, o yo dejarme ser esa extensión. Y por eso aquí digo, y lo vemos, o sea, el mal le gusta infiltrarse, a Dios le gusta introducirse con nuestro permiso. Pero el dejarlo introducir es dejarnos poseer, y así como el mal nos puede poseer y nos puede hackear nuestro ser, pues Dios nos puede poseer sin hackearnos, nos va impulsando a hacer y a decir lo que tenemos que hacer. Dios no nos hackea, el mal sí, pero Dios nos impulsa a hacer y a decir. Entonces, bueno, asumiendo el don del divino querer, obviamente, es eso, ya, el proceso. Entonces, bueno, entonces, aquí vemos que los diarios de Luisa son, o sea, este mensaje, esto que hemos visto, esto que le tiene que decir al hombre de hoy, viene en los escritos de Luisa y son representados como un diálogo de amor entre Dios y Luisa, que se va representando con imágenes, con analogías, con representaciones, con muchos ejemplos que van ayudando para que Luisa y nosotros entendamos este mensaje. Pero al final no olvidar que es un diálogo de amor que quiere tener con cada uno de nosotros. Que al final, que aunque se lo diga Luisa, nos lo dice a todos nosotros, Luisa como representante, Luisa como encabezando también a la humanidad a la que Dios quiere llegar. Entonces, bueno, entonces estos mensajes hablan acerca de este divino querer, por eso el solecito, ¿verdad? Del divino querer, que tiene que ver con mucho la libertad de la persona. O
O sea, es la persona que tiene que acoger, que tiene, por eso tiene un candado en su corazón, un candado que está abierto, porque tenemos que desbloquear nuestro corazón y quitarle todos los obstáculos que pueda tener para recibir el don de su querer. Porque si nosotros o nuestro corazón está bloqueado, pues va a ser como más difícil que llegue. Entonces, claro que ¿qué bloquea el corazón? Nuestras creencias, nuestras heridas, nuestros pecados, todo eso bloquea nuestro corazón para que llegue a fundirse nuestro corazón con su querer y nuestro ser. Porque lo primero que Dios quiere hacer, y eso lo vemos desde el bautismo, en el bautismo recibimos dos unciones, la unción de los catecúmenos, que es el óleo, perdón, el óleo de los catecúmenos y el santo crisma. Pero el primero que se pone, el de los catecúmenos, es en el corazón, porque Dios quiere abrir nuestro corazón y quiere consagrarlo para Él. Y después el otro es en la cabeza, representando que ya todos somos de Dios, que ya totalmente somos de Dios. Pero eso es desde pequeños, pero ¿qué pasa? Que vamos creciendo y las experiencias, la vida, las heridas y todo lo que gusten y manden van haciendo que nosotros mismos como que pongamos los obstáculos. Y también eso lo vemos en la forma en que nos van educando. Nos educan desde la iglesia y desde nuestra casa y nuestra sociedad a que como que nos limita a la santidad humana. Nuestra enseñanza es llegar hasta la santidad humana. O sea, no se nos ha enseñado a llegar a esta plenitud de la santidad divina. Entonces, claro que nosotros tenemos que desaprender lo aprendido para aprender cosas nuevas, cosas que vienen escritos de Luisa, ¿sí? Entonces, ese mensaje lo tenemos que hacer vida, pero entonces ahí es acoger, dejar que nuestro corazón se desbloquee. Y la única manera de desbloquearlo es también, por decir, en este tiempo de Cuaresma, introspectar. ¿Qué cosas hay en mi corazón? ¿Qué cosas están en mi corazón que están haciendo que yo mismo me autosabote para bloquear ese don divino que quiere permanecer? O sea, el primero que quiere permanecer es Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Es el primero, es el primer fiel. Pero ¿quién es el infiel aquí? Nosotros. Nosotros somos los que a veces se nos olvida estar pensando en Dios, se nos olvida referir nuestra vida a Dios. Entonces, pues bueno. Ok, les pongo ahí que tenemos que amar la cruz. Miren, entonces tenemos que amar la cruz y tenemos que dar muerte a nosotros mismos, porque entre más nos muramos a nosotros o más morimos a nosotros mismos, más Dios va a ir habitando en nosotros. Y que, ojo, es bien difícil, es bien difícil. O sea, Dios nos llama, y no sé si se acuerdan, hace como 3 domingos que hablaba acerca de si ustedes aman a sus amigos, ¿eso qué tiene de extraordinario? Un pecador puede amar también, un asesino puede amar a su familia. Humanamente. Humanamente, exacto. Entonces Dios quiere que dejemos de ser humanos. A ver, no. Me retracto. Quiere que sigamos siendo humanos, pero de manera extraordinaria. Por decir, y eso es lo mismo, Dios quiere que dejemos de ser ordinarios para ser extraordinarios. Ese extra viene de Dios y ese ser ordinario viene de nosotros. Nuestra humanidad es ser ordinarios y ese extra es la gracia de Dios. Entonces Dios no quiere que dejemos de ser humanos, ni tampoco nos va a cambiar nuestra naturaleza humana. Nosotros vamos a adquirir o se nos va a divinizar por la gracia. Lo que no tenemos por naturaleza, no somos naturalmente divinos, lo vamos a adquirir por gracia, o sea, por don, por amor, porque así Dios lo quiere. Pero no por eso vamos a dejar de ser humanos. Entonces, por eso tenemos que ser extraordinarios, ¿ok? Pero ese extra solo lo tiene el fundirnos en su querer, el pedirle la gracia. Si no, vamos a seguir siendo ordinarios y vamos a seguir hablando. Y a veces Dios no quiere que hablemos de esa manera, o Dios no quiere que actuemos de esa manera, o a veces Dios no quiere que, o sea, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces somos nosotros los que perdemos el don. Y por eso lo tenemos que estar pidiendo a cada rato, porque somos nosotros los que estamos perdiéndolo a cada rato. Entonces, muy bien. ¿Cuál es lo nuevo del camino a la santidad? Que, lo nuevo, lo que ya existía es que todos los santos y el magisterio y la iglesia hablan de que para ser santos necesitamos hacer la voluntad divina. Eso lo vemos en todos los santos, en todos los santos. Desde la Sagrada Escritura, desde que llegó nuestro Señor Jesucristo, hasta
bueno, todos los hasta ahora, ¿no? Con Luisa y con las enseñanzas de Luisa y nuestra vida. Entonces, ¿cuál es lo nuevo? Que hay una diferencia entre hacer la voluntad de Dios y el vivir la voluntad de Dios. Hay una diferencia abismal. Porque el hacer se remite a un momento en específico y el vivir se remite a toda nuestra existencia. Y eso es lo que Dios quiere. O sea, que vivamos en haciendo constante, no es hacer la voluntad divina, sino es estar constantemente haciendo la voluntad divina. Y eso es lo que viene, y de hecho yo no sabía hasta que después investigué. ¿Se acuerdan del pasaje en donde el Señor está enseñando y llegan su familia y le dice, maestro, está tu madre y tus hermanos? Y luego, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que cumplen la voluntad de Dios. Bueno, el verbo que utiliza, aunque sí es hacer, está en un tiempo verbal en donde es como un estar haciendo infinitamente. Entonces, no es los que hacen, no. O sea, ahí la traducción debería ser los que constantemente están haciendo, que se podría traducir viviendo la voluntad de Dios. O sea, la misma escritura lo dice. Actos continuos. Estar constantemente haciendo actos que nosotros nos una o se haga la voluntad de Dios. Entonces, si ya viene la Sagrada Escritura, ahora, eso es lo nuevo, que a veces nosotros no hemos entendido o traducido bien la palabra de Dios y nos lleva a, bueno, porque el griego es mucho más profundo, pues ya saben que el español es muy específico. Entonces es muy folclórico porque cada palabra tiene lo suyo, pero el griego, al haber muy poca variedad de palabras, las palabras son más profundas. ¿Me explico? No tanto que haya sido un error como a propósito, sino como un error de que es más difícil entender, como apártate de mí o ponte detrás de mí. Entonces, claro, si le dice Jesús a Pedro, ponte detrás de mí y no te explica el por qué, pues va a ser difícil. Pero claro, o sea, yo creo que pasa mucho que por más títulos que tengamos, si no tenemos la gracia, pueden pasar estos errores en traducciones y en muchas cosas. De hecho, creo, no lo sé, todavía me falta investigarlo, la Biblia de Jerusalén se supone que es la Biblia más apegada a los textos griegos. Entonces, ahí me falta mirar si está traducido, me falta, pero bueno, lo checo. Pero sí, muchas traducciones. Exacto, exactamente, sí, totalmente. Y eso nos decía a nosotros este doctor en Biblia, nos decía, o sea, hasta parecería una herejía el que Jesús te diga, o sea, el decir que Jesús dice, apártate de mí, Dios nunca te va a apartar. O sea, nunca te va a apartar Dios de él, o al contrario, se va como, acércate, o sea, vuelve a mí. Entonces, por eso decía esta parte de ponte detrás de mí, porque pues vuelve a tu camino, tú no estás no eres un obstáculo, no debes de ser un obstáculo, no debes de estar cara a cara a mí, debes de estar siguiendo mis pasos. Y si yo voy a la cruz, es porque tú tienes que seguirme a la cruz. O sea, es que tenía por eso es como, pues sí, por eso también tenemos que aprender griego. Ahora resulta que también para estudiar la Biblia tenemos que aprender griego, porque si no conocemos el griego va a ser muy difícil. Por decir, esto de leer la Biblia también, de los que hacen la voluntad de Dios, si nosotros no conocemos los tiempos verbales griegos, no sabemos que esto es como que muy apegado a lo que dice Jesús con Luisa, de es vivir en el don del querer, del divino querer. Entonces, pues bueno, y es que por eso nosotros nos dicen mucho que en el estudio de la Biblia vayamos mucho como a los orígenes, ¿no? Al griego. ¿Por qué? Porque está escrito según el contexto y según los modismos de esa época. Y si no entendemos los modismos, por decir, es que sí es muy difícil una traducción, por eso se tenía que tener estas traducciones en el Vaticano, porque no es nada más hecho por una persona, sino es por varios que conocen el contexto de Italia, los modismos de Italia en ese momento, y actualmente conocen nuestros modismos y nuestras expresiones, que hace que sea un poco más adecuado la traducción. Entonces, si hay alguien que nada más traduce literalmente, pues se llegan a los errores como aniquila tu voluntad, que era uno de los primeros errores que se venían en los libros de cielo.
Y no es cierto. Entonces, no podemos traducir literalmente las cosas si no conocemos el contexto histórico y los modismos o las formas de lenguaje de ese tiempo. Por decir, nosotros mismos, también nosotros, ustedes vayan a la Ciudad de México, tienen diferentes modismos y maneras de hablar, y a veces ni siquiera entre nosotros los mexicanos nos entendemos. Entonces, ese es el problema de las traducciones. Entonces, que sí, que al final Dios es grande y nos va a hacer entender aún a pesar de ese tipo de cosas. Pero si una persona entiende esto, va a ser mucho más fácil que pueda expresarlo y traducirlo. Entonces, o puede ser que en las traducciones sí venga ánimo, pero te haga una nota a pie de página. Dios se refería más a esa fuerza, ese impulso, ese dinamismo que te lleva como un coraje y te va dando como esas notas a pie de página. Porque tal vez no haya una palabra que se asemeje como al italiano. Eso sí necesita que esta traducción se haga por expertos. Por eso el habernos adelantado un poco con los escritos que a ver, que digo, Dios es maravilloso como quiera, pero sí estas traducciones y todos nos fuimos adelantando un poco. Ok, por algo lo conocimos, pero lo que Dios quiere es como rectificar, ok, que a pesar de que no debieron de haber salido los volúmenes después del 19, aunque sí salieron, pues bueno, ok, pues va a trabajar con lo que ya tenemos, pero sí va a ser difícil para nosotros el como que un poco el cambiar el chip, porque no sabemos cómo vengan las traducciones oficiales al español. Y puede cambiar el sentido de nuestra interpretación, porque ya son tres canales. Es lo que Dios le dijo, o sea, primero lo que Dios le dijo a Luisa, ¿no? Entonces, y lo que Luis escribió, que muy seguramente no tuvo el don como de la inspiración como los evangelistas, pero sí al menos pues tenía como esa gracia, ¿no? De poder escribir pues casi literal lo que Dios le decía. Entonces, después de eso es lo que interpretan de los escritos de Luisa. Y luego de lo que se interpreta de cómo se traduce y de cómo se traduce a cómo lo interpreto. O sea, sí está como, por eso muchos a veces piden los escritos originales. Porque está todo o sea, te brincas dos, ¿no? Dos como, o sea, es de lo que escribió Dios a directamente como yo más o menos puedo conocer el idioma original. Porque sí es, pues sí, o sea, porque si nosotros traducimos sin tener las nociones básicas de la iglesia, pues va a ser un error, incluso, o sea, va a ser que se desfigure todo el panorama completo del texto o del capítulo, porque depende de la palabra que sea. Entonces, y si se deforma eso, va a deformar todo lo que sigue. Y por eso los errores de ya vivimos en el don del divino querer, ya no rezamos el rosario, ya no nos confesamos, ya, ¿me explico? Y eso es cuando la iglesia ha dicho que ya puedes dejar la Eucaristía o puedes dejar los actos de piedad. Al contrario, fundiéndonos, va a ser como exponencial esto. O sea, acuérdense que esto de la gracia y de la fusión tiene que ver en la medida en que nosotros estemos haciendo. O sea, nosotros ponemos ese casi nada y él pone el casi todo, ¿ok? Entonces, en ese casi nada hay también gradualidad. No es lo mismo poner el 0.02 al 0.03, al 0. Me explico. Entonces, si yo pongo el 0.3, Dios lo potencializa de una manera, por eso los santos llegaron muchos a niveles inigualables y que por eso eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si nosotros vemos en Guadalajara, los que están dentro de la iglesia y en Ciudad de México, los que están dentro de la comunión eclesial siguiendo el don del divino querer, es mucho menos el porcentaje de los que están fuera. Y que ha hecho que muchos de los que siguieron los escritos de Luisa, que ya tienen más tiempo que los mismos padres asesores, digan, él no me va a enseñar a mí, porque yo tengo más tiempo conociendo los escritos, y por eso se salieron. Y por eso se salieron. Entonces, ¿qué fue el problema? Que empezó a salirse. Que, ok, ponle que Dios lo haya querido así, pero también está la voluntad humana y qué tanto Dios sí quiso y que no quiso. O sea, también estamos así como que, a ver, si hay una bondad, porque muchas personas llegaron a conocer los escritos y sí alcanzaron a ubicarse y posicionarse dentro de la iglesia, pero hay muchos que no. O sea, con decirles que creo que en la Ciudad de México, según me decía el padre Alfredo Cuevas, o sea, hay más de 10,000 personas en los escritos del libro de cielo, pero nada más hay menos de 1,000 dentro de la iglesia.
O sea, se estaba haciendo una secta. Entonces, sí me explico. O sea, ¿cuáles son esos, o sea, esas malas consecuencias que hubo, que igual y pudo haber sido diferente? No lo sé, no lo sé. El hubiera no existe. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no estamos dentro de la iglesia? Nos vamos a desviar. Entonces, muy seguramente por los hechos actuales en que estamos viviendo y cómo estamos viviendo, pareciera ser que fue mala idea el sacar los escritos después del libro 19. Sí fue del 19, ¿verdad? Porque al final, vean los resultados. Veamos los resultados tanto en Guadalajara como en Ciudad de México. Aquí, gracias a Dios, llegó un momento, los escritos, en donde también la iglesia empezó como a hacer sinergia. Pero como quiera estamos batallando. Como quiera estamos batallando con ciertas situaciones. Entonces, yo les pongo el ejemplo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? O sea, también, que por decir, ahorita muchos están resistiendo a los cambios que está viendo. No hay grupo que se junte tanto como los de la comunidad de Divina Voluntad, porque ahorita se necesita, es como un niño que va creciendo, o sea, es estar constantemente, pero porque por lo general el sacerdote asesora un poco desde afuera, pero aquí el padre Javier, su servidor y muy seguramente el que viene, va a estar sobre la comunidad porque va creciendo y va a querer caminar antes de saber gatear. Y si camina, se va a deformar sus pies y no va a caminar bien porque no aprendió a gatear. Entonces, eso es lo que queremos evitar, que ya se está dando en Ciudad de México y en Guadalajara. Entonces, bueno, el hombre es el único ser que no tiene límites. Eso me encantó de los escritos o de lo que me tocó compartir. Que, ¿por qué es el único que no tiene límites? Porque es la gracia lo que lo hace ser ilimitado. De hecho, por eso ni siquiera la iglesia se puede definir. O sea, no puedes definir la iglesia. Yo que estoy dando clases de eclesiología, hay una parte en donde dice la indefinibilidad de la iglesia. O sea, no hay un término que define la iglesia, porque como viene de Dios, no, es como, también es un misterio. Y el hombre, como viene de Dios y está hecho a su imagen y semejanza, también es un misterio y no se puede definir. Y luego no se puede definir porque también la gracia lo hace superarse y tener, por decir, o sea, y me gusta utilizar mucho la vida de Padre Pío. Por decir, yo les pregunto, ¿el ser humano puede volar? No, ¿verdad? Pero ¿por qué Padre Pío se les apareció a unos aviones, a unos y los desviaron y ya no hicieron atacar el lugar? ¿Me explico? O sea, a ver, sí, sí, o sea, esa es la gracia. Ahora, ¿el hombre puede estar en dos lugares a la vez? No, pero la gracia hace que un santo pueda tener el don de bilocación. ¿Me explico? ¿El hombre puede saber el futuro? No, pero la gracia lo hace tener el don de profecía, que lo hace orar para que algo que no está en el proyecto de Dios no se haga y no se realice. ¿Me explico? Entonces, por eso el hombre no tiene límites, pero no es por en sí mismo no, sí está limitado. Por sí mismo, por Dios, por su gracia, no está limitado. Entonces es algo maravilloso. Entonces, esta última parte que dice que es el fiat, es hágase, no es yo voy a hacer, es que se haga en mí, que otro haga en mí. O sea, es decir, es Dios el que va a hacer en mí y es desde Dios, con Dios, en Dios, por Dios, para Dios. O sea, en todo tiene que ver Dios. Exactamente, es el giro. Es desde Dios, por Dios, con Dios, en Dios, para Dios. O sea, así y eso lo tenemos que tener muy claro. O sea, es Dios siempre que tiene que ir o que estar en nosotros. O sea, o sea, siempre Dios está en nosotros, con nosotros, por nos, o sea, nos acompaña en este proceso, en estos giros, ¿no? Muy bien. Pues ojalá que todo de este porcentaje que están fuera, pues ojalá, porque la idea es que todos nos salvemos, pero en Dios, en la iglesia, en su iglesia. Entonces, pues bueno.